Bueno, agradezco mucho al Departamento de Biología y especialmente a la invitación hecha a través de la doctora Gabriela Aguilar Tipacamo. Hoy yo les voy a hablar del intercambio de patógenos en la interfase animales silvestres y animales domésticos bajo la perspectiva de una salud. Esta plática es más bien con el objetivo de dejar dudas. Me da mucho gusto participar con estudiantes y con gente que esté interesada tanto en la conservación, en la fauna silvestre, en los animales domésticos y en las enfermedades. Bueno, primero definamos el concepto de una salud. Este concepto ha estado muy recientemente muy utilizado y se trata de juntar tres componentes: la salud humana, la salud animal, de fauna, de animales domésticos, y también de animales silvestres. Estos tres componentes están interconectados y son interdependientes. Es decir, que la salud de uno afecta a todos. Si hay salud en uno, pues habrá salud en los tres. Aquí en este caso también interactúa el medio ambiente. El medio ambiente es muy importante y en él vamos a encontrar vectores como los mosquitos, las garrapatas, las pulgas, los piojos, las chinches y otros artrópodos vectores que puedan estar en la naturaleza y que requieren alimentarse de sangre, y lo harán de cualquiera de los animales que estén presentes o incluso de los seres humanos. Vamos a abordar un poco de salud y biodiversidad. Este es como un binomio donde tenemos a la fauna silvestre y a los animales domésticos de una manera cada vez más interactuando más de cerca. Y bueno, esto, ¿cómo sucede? Resulta que en los últimos 50 años tenemos que la cantidad de especies animales ha disminuido más o menos en un 68%. Esta disminución corresponde a un 40% de anfibios y a un 25% de mamíferos. Y las aves, el 14% de las aves a nivel global están en peligro de extinción. México no escapa a ello. En México hay la Comisión de Biodiversidad del Gobierno de México o de las especies protegidas menciona que hay 535 especies en peligro y 912 especies amenazadas. Aquí se incluyen a especies animales y vegetales. Y bueno, también la Organización Mundial de la Salud Animal menciona o hace énfasis en esta disminución reciente de especies que se está dando en la naturaleza y que es cada vez más frecuente. Esto afecta la salud. ¿Qué es lo que más se ha visto que afecta? Pues es la deforestación. Se estima que se ha perdido, actualmente tenemos que el 25% de esta cubierta forestal original se ha perdido, que hay alteraciones graves en el 75% del entorno terrestre y el 66% del entorno marino. Esto ha incrementado el contacto entre animales silvestres, domésticos y humanos, y con ello también se incrementa la probabilidad de transmisión de enfermedades en animales, o de transmisión. Este contacto entre animales silvestres, domésticos, pues hace este incremento. Más o menos el 60% de los agentes patógenos que causan enfermedades en humanos proviene de animales domésticos y silvestres. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, en este caso, cuando hay deforestación, se introducen animales domésticos a ambientes que no estaban aptos para ellos, que había animales silvestres. Aquí, por ejemplo, esta área deforestada, por aquí se ven algunos animales. Este es un área que ya se cambió por completamente el paisaje. Vemos
la mano del hombre, el cambio de ambiente por la ganadería. Y bueno, en el caso de una enfermedad que me gusta ponerle como ejemplo de esto es la leishmaniosis o úlcera de los chicleros, que es una enfermedad que está en forma selvática, establecida en mosquitos. Aquí hay vectores de mosquitos flebótomos o mosquitos jorobaditos, son distintos a los mosquitos que normalmente conocemos, que estos se alimentan o adquieren el protozoario o el parásito de los reservorios silvestres, y este ciclo está dado en la naturaleza sin ningún cambio. Pero cuando entra el hombre a estos ambientes, pues el ciclo se vuelve doméstico, porque entonces trae sus animales domésticos y entonces estos mosquitos siguen ahí y empezarán a alimentarse de estos animales, y se incrementa como el rango de los huéspedes u hospedadores. Más adelante este ciclo doméstico se convertirá en ciclo urbano, y bueno, ahora estarán una concentración de gente más alta, una concentración de seres humanos y también de las mascotas. Entonces son ciclos que son, de alguna manera nosotros nos vamos introduciendo a ellos, o que son llevados también del medio silvestre al medio doméstico y urbano. En el caso de México, ¿cómo estamos en diversidad? México es uno de los países megadiversos que existen. Ocupa el segundo lugar solo en mamíferos terrestres, a pesar de que es menor en tamaño que países como Brasil u otros. Es uno de los países que tiene más mamíferos terrestres, de las cuales 456 especies, tiene 456 especies, de las cuales el 79% son roedores y murciélagos. En cuanto a mamíferos, se cuenta con 5 cérvidos, como el venado bura, el venado cola blanca, la cabra silvestre, el temazate. Después hablaré un poco de cada uno de ellos. Tiene 2 bóvidos silvestres, como el berrendo, que ya hay cantidades muy pequeñas, y el borrego cimarrón. También hay 6 felinos, 2 de ellos grandes, como el puma y el jaguar, que también está amenazado ahora. Hay el ocelote, el jaguarundi, el lince rojo y el margay. Pero además hay 2 pecaríes, como el pecarí de collar y el de labios blancos, y tiene un oso negro, que también hay ya un inventario pequeño, y el tapir en el sur de México, el tapir en Chiapas, Yucatán, etc. Bueno, más información la pueden consultar en esta referencia. Algunas de las referencias que busqué las puse en negritas o en letras resaltadas para mayor facilidad y que puedan consultarlas más adelante. Bueno, y aquí están algunos de aquí están los ungulados nativos de México. Vamos a hablar solamente de ellos y de algunos de ellos y de su distribución. Tenemos en el noroeste de México este venado bura, que se distribuye en la parte del Pacífico hasta Baja California y una parte de Sonora. Ya no está esta distribución ya no es como tal. Sin embargo, bueno, hay una buena cantidad de estos animales todavía desde Canadá, California, etcétera. Luego está el borrego cimarrón, que ya también tiene un hábitat un poco más restringido, pero bueno, sigue estando presente en Baja California y una parte de Sonora. Y el venado cola blanca, o Docoiloes virginianus, que es el más común, es la especie cinegética de mayor valor en México, que tiene una distribución muy alta desde el sur de Canadá hasta, bueno, pasando todo México y Sudamérica, con diferentes variedades. Pero bueno, es uno de los animales más representativos de Norteamérica.
También otro animal común es el temazate, que tiene una Omezama temama, que está distribuido más hacia el sur de México, pero esta distribución es abundante desde el sur de México hasta Centroamérica. Y finalmente otro animal que es muy común y frecuente, que lo habrán visto por ahí, es el pecarí de collar, Tayasu tajacu, que sí está también ampliamente distribuido en todo el país, hasta Sudamérica, Brasil, Argentina, es todavía muy abundante. Algunas imágenes son donadas por el biólogo Daniel Garza Tobón, a quien le agradezco, sobre todo las imágenes de venado cola blanca y de temazate. Bueno, la fauna cinegética o los animales silvestres se manejan en unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, que se conocen como UMAS. Yo creo que cualquiera de ustedes han escuchado hablar de las UMAS. Estas unidades fueron creadas en 1997 con el objetivo de conservar la biodiversidad y dar impulso a la producción y el desarrollo de las áreas rurales. Se supone que ese era el objetivo, y a raíz del auge de la fauna o del turismo cinegético fueron incrementando. Yo revisé los datos de la Semarnat y encontré que para 2017 había unas 7,000 UMAS, pero en ese año se sumaron 1,722 solamente en ese año, en más de 38.5 millones de hectáreas, que es como el 19% del territorio nacional. El gran problema de las UMAS, bueno, es que al parecer, bueno, si se trataba de conservar la biodiversidad, esto no se cumple cuando también se permite la introducción de especies exóticas que impactan negativamente la ecología. Como a 8 o 9 años de haber iniciado las UMAS, el programa de las UMAS, el doctor Manuel Weber, que es una persona que se ha dedicado a estudiar esto de la conservación, escribió este artículo que lo pueden encontrar en el Wildlife Society Bulletin en el 2006. Si se fijan, es un artículo ya un poco antiguo, pero ya en este artículo criticaba muchos aspectos de las UMAS, y una de las que más me llamó la atención cuando estaba yo preparando esta presentación es que decía que la introducción de especies exóticas, en lugar de apoyar o ayudar la biodiversidad, a conservar la biodiversidad, la ha afectado. Él hace una lista de animales exóticos que están en México, en las UMAS, y de esos decía, bueno, se menciona que animales como el jabalí europeo, el ciervo rojo, el venado axis y el borrego berberisco son una de las especies más dañinas para la fauna nativa. ¿Por qué? Porque son competentes. Por ejemplo, compiten con la fauna local. Por ejemplo, el jabalí europeo, que es muy muy grande, es muy llamativo porque a los cazadores les gusta ese tipo de trofeos. Sin embargo, y bueno, parece que es más imponente que el pecarí, pero va ocupando los nichos ecológicos del pecarí. Lo mismo sucede con el ciervo rojo, que se va expandiendo y también va desplazando a los otros, a la fauna local. En el caso del borrego berberisco, pues el borrego cimarrón de México ya hay menos poblaciones, y bueno, es un animal que podría competir de alguna manera con él. Entonces ese es el gran problema con estos animales, que si no se controlan de manera adecuada, pues desplazan a la fauna nativa. Tenemos... yo revisé la página del Semarnat, esta cantidad, creo que son 19, esta cantidad de especies que dice que están presentes en animales exóticos que se explotan de alguna manera en las UMAS. Sin embargo, como les decía anteriormente, en el artículo del doctor Weber se mencionan una cantidad grande, como más de 70 especies
Entonces, bueno, esto no sé exactamente por qué hace ya, desde el 2006 él menciona esas cantidades de especies y en la semana se menciona este número. Sin embargo, bueno, hay que considerar, bueno, aquí están algunos ejemplos, el Suscrofa, que es el jabalí europeo, está el gamo, los antílopes, este antílope que más adelante hablaré un poco de él cuando hable de garrapatas del ganado bovino, que es muy también invasivo, y otros animales que se pueden encontrar en las humas, que puede haber humas donde llegamos y vemos prácticamente animales de África, ¿no? Como no vemos fauna nativa. Bueno, y entonces cuando empecé a revisar esto, vi, por ejemplo, encontré un trabajo de un biólogo de Baja California, Tapia Landeros Alberto, que habla sobre el berrendo desaparecido de Baja California en este artículo Explorare 2008. Bueno, esta es en una de las páginas de su trabajo, vi que citaba el trabajo de alguien que en el 1959, vean, distribución original y actual, es decir, en 1959 del berrendo, y aquí está la original, que era esta, que se distribuía casi, bueno, hasta el centro del país, y luego dice actual, eran algunos parches ya, algunas zonas en Sonora, en parte de Chihuahua, entre Chihuahua y Coahuila, y 2 puntitos en Baja California. Bueno, eso era en 1959. En este momento revisé lo que dice la Semarnat para el berrendo específicamente, es que para el 2017 había 427 individuos en la reserva de la biosfera del Vizcaíno. Es un área donde se encuentran estos animales ya. Entonces es un número relativamente pequeño y eso pues es ya muy preocupante porque claro, sí se ha rescatado, pero también la cantidad de animales por ejemplo, quedan muy susceptibles porque como ustedes saben, hay mucha homocigosis con porque es una reproducción que se hace con un número pequeño de individuos y quedan muy expuestos a algún brote de enfermedades o, bueno, a los cambios climáticos, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es un ejemplo claro de lo que pasa cuando no cuidamos bien nuestras especies nativas. Y bueno, ya si somos un poquito más drásticos o más dramáticos, está aquí el ejemplo del bisonte americano, que es un ejemplo que todo el mundo lo sabe, toda la gente que se dedica a la conservación y que sabe que esta especie de bisontes habitaba América, es el bovino de América, habitaba América desde el sur de Canadá hasta México. Cuando llegaron los españoles en la conquista, ellos veían las manadas de bisontes en México. Se dice que hasta el norte de San Luis Potosí podía haber manadas, en Coahuila, Nuevo León, esta era una zona de bisontes. En el auge de la colonización de América, cuando hubo todas estas migraciones y cuando empezaron a expandirse hacia el sur, hubo una cacería muy, pues sin ningún control, y había gente que decía que podía sacrificar hasta más de 2,000 animales por día, una sola persona. Esta es por ejemplo, una foto donde se pueden ver en los libros del bisonte, cómo esta persona está en una montaña está frente a una montaña de cráneos de bisonte. Entonces, la caza fue tan indiscriminada y también el hábitat cambió por completo que la población para 1800 se dice que llegó a disminuir hasta 1,000 especímenes. Eso estuvo a punto de la extinción,
Pero para entonces empezó a gente a preocuparse por estos animales y actualmente solamente hay una manada silvestre en el Yosemite Natural Park. Y en México definitivamente se extirpó, en México se extinguió, pero para 1930 hubo una donación de un lote de, me parece que 23 animales que llegaron a Chihuahua, y en esta reserva de Janos, Chihuahua es la única zona donde existe en México. Sin embargo, recientemente este grupo de la Universidad de Chihuahua y investigadores también del INIFAP, que investigan enfermedades transmitidas por garrapatas, tuvieron acceso a muestras de ADN de estos bisontes y encontraron que estos animales los encontraron positivos a algunos patógenos transmitidos por garrapatas como Borrelia, Rickettsia y Babesia. Eso es un peligro porque, como les decía, son animales que están en una zona determinada, es un número pequeño de animales relativamente, y un problema como estos pues es grave. Por eso es importante estudiar las enfermedades y relacionarlas, o ver de qué manera pudiéramos prevenirlas sobre todo en programas de conservación que anteriormente no se hacían, y que bueno, cada vez hay más interés por asociar estos dos conceptos, la salud y la conservación. Bueno, en cuanto al venado cola blanca, ¿qué hay con el venado cola blanca y las enfermedades emergentes? El venado cola blanca, aquí está su distribución nuevamente. Les decía que es el animal de mayor interés cinegético en México. Es un animal que es muy apreciado por su cornamenta. Desafortunadamente, entre más bonitos son, más susceptibles a que sean cazados, ¿no? Entonces, esto es como lo opuesto al humano, ¿no? El más bonito es el que de alguna manera tiene esa condición para que sea eliminado. Y ha habido estudios, por ejemplo, en Europa con animales cazados, y se sabe que los animales, a raíz de muchos años ya de investigación, se han dado cuenta que las astas han ido disminuyendo. Tal vez es un asunto ligado a la sobrevivencia de este animal, que sabe que entre más astas tenga, pues más blanco es para los cazadores. Bueno, ¿qué pasa en México? Yo no estoy en contra del turismo cinegético, sin embargo, creo que cuando se hace racionalmente, bueno, habríamos de hacerlo racionalmente y considerar muchos aspectos. También la parte de sanidad, sobre todo. Aquí vamos a asociar dos cosas. Lo que está en café es la distribución del venado, y luego aquí en amarillo está la distribución de una garrapata que se llama Ixodes scapularis, y se le dice garrapata de patas negras. Sin embargo, a esta garrapata también tiene otro nombre. En Estados Unidos como que les gusta darles otros nombres. A mí me gusta usar el nombre científico porque así cualquiera lo puede identificar. Pero también le pusieron la garrapata del venado, o deer tick, y eso es algo en contra del venado, porque entonces la gente ya dice, ay, son venados, tienen garrapatas. Entonces la garrapata del venado es como muy mala. ¿Por qué? Porque la garrapata esta, que su único problema es que se alimenta del venado porque necesita sangre. Esta garrapata es el vector más importante de enfermedades en humanos en Estados Unidos y Canadá. Estas enfermedades es, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, que muchos de ustedes habrán escuchado, transmitida por Borrelia, o producida por Borrelia burgdorferi, transmitida por la garrapata, pero no en estado adulto. Ahorita les mencionaré. Luego hay otra enfermedad como la fiebre reincidente o recurrente, que también es una borrelia. Hay anaplasmosis humana, que en México nosotros tenemos más anaplasmosis bovina,
bueno, en Estados Unidos y en algunas partes ya de México también, anaplasmosis humana por Anaplasma phagocytophilum. Hay babesiosis bovina por Babesia microti. Y hay un virus últimamente que se está, bueno, es una de las enfermedades emergentes que está mucho en esta zona de, bueno, está distribuido en esta zona de los Grandes Lagos, en Estados Unidos y Canadá, que también es transmitido por la Ixodes scapularis o garrapata de patas negras. Bueno, sin embargo, yo les decía que en el caso de los venados, ella solamente se alimenta, pero ella no es reservorio, al menos de enfermedad de Lyme. Sirve de alimento en la fase adulta de garrapatas y Ixodes scapularis y no es reservorio. Entonces, para que nos quitemos de la cabeza que los venados no nos van a transmitir Lyme, enfermedad de Lyme, y la garrapata adulta tampoco nos va a transmitir enfermedad de Lyme, porque también la gente cuando ve garrapatas adultas gordas, piensa que esas le van a transmitir algo. Esas garrapatas, si ya están gordas, ya se alimentaron, como estas que están aquí en esta oreja de este pobre venadito, pues esas ya simplemente se bajan y ponen huevos. Esas no nos van a hacer nada. Entonces, más adelante podemos retomar otra vez el tema, porque sí es interesante e importante que al menos el ciclo biológico de las garrapatas se nos quede claro. Otra vez está aquí el mapa, pongo el de Estados Unidos porque ahí es donde está más estudiado. Las enfermedades transmitidas por garrapatas y Ixodes scapularis son las mismas que les mencioné anteriormente, y aquí están en manchitas. Si ustedes se fijan, esta parte morada es la enfermedad de Lyme. Ustedes se fijan, esta es la parte donde se distribuyen las garrapatas, pero tiene también mucho que ver con el reservorio, que no es el venado, son los ratoncitos. Ahorita nos vamos para allá. Y luego ya hay otros puntitos. Ustedes pueden ver otros puntitos más como dispersos, porque obviamente estos son los puntos donde la gente fue diagnosticada, pero puede ser que es gente que anda de viaje y ahí se diagnosticó. Puede ser aquí, hay una mancha donde hay también otros reservorios, otras garrapatas, y también la dispersión de los venados o de los reservorios que también dispersan las garrapatas. Y esto se va, y que además por el cambio climático también hay más movimiento y podemos encontrar estos patógenos que originalmente estaban en una zona, en un sitio determinado, y se fueron expandiendo. Bueno, vamos a ver aquí el ciclo. Yo creo que todos han visto ya en parasitología el ciclo biológico de garrapatas, que todos son parten de huevo, de larva, de ninfa y adulto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una garrapata que está poniendo huevos, una garrapata Ixodes scapularis, que esos huevos de ahí eclosionan las larvitas. Las larvitas son casi como la punta de un alfiler, son muy pequeñas, son hexápodas, tienen 3 pares de patas, y ellas se alimentan sobre roedores, sobre animales muy, muy pequeños, roedores y otros mamíferos silvestres. Y esto va a ser durante el verano, que una vez que están como que el clima, la temperatura alta, las activa, y es cuando se alimentan. Pero se alimentan y después se bajan, duran 2 o 3 días alimentándose, es un periodo muy corto, se bajan del hospedador y se incuban en un lugar como oscuro para allí producir la muda, para mudar a ninfa. Y la ninfa se alimenta en otros animales un poco más grandes, como los perros, en caso de que haya perros, pero puede utilizar conejos, aves, otros roedores, e incluso el hombre, cuando nosotros vamos por ahí de día de campo a las de camping y eso, donde haya estas garrapatas en los bosques, y estas garrapatas otra vez vuelven a alimentar, después que se han alimentado 2 o 3 días, 4 días máximo, una ninfa cae y se incuba nuevamente, se muda,
y al siguiente año volverá a alimentarse, pero ahora sobre animales más grandes. El adulto específicamente tiene predilección por el venado cola blanca. Es por eso que aquí se le empezó a llamar, garrapata del venado. Pudiera también alimentarse de humanos, pero generalmente es un ciclo que está establecido, un ciclo muy silvestre. Bueno, entonces ese es un ciclo de una garrapata de una garrapata que no tiene, que no está infectada de nada, ¿no? Es un ciclo normal. Sin embargo, en el caso de la enfermedad de Lyme, estos roedores, el Peromyscus leucopus, actúa como el reservorio, es el reservorio de la Borrelia burgdorferi, que es como una espiroqueta, o sea, es así como está ahí dibujada, ¿verdad? Es una espiroqueta que se va a encontrar en roedores específicamente. También hay algunos reptiles que se han encontrado, pero el más común es el ratoncito de patas blancas, que está muy distribuido desde, bueno, en todo, casi parte de Norteamérica, hasta México. Y estas larvitas, en el mismo ciclo, como si estuvieran o no infectadas, a ellas les da igual. Ellas se alimentaron de un ratoncito infectado, después de que se han alimentado, caen, mudan, y a la siguiente temporada esas espiroquetas pues prevalecen o pasan la muda, y las ninfas estarán listas para infectar a los animales siguientes de las que ellos se alimenten. Esos animales pueden ser animales domésticos como perros, pueden ser otros roedores, pueden ser conejos, e incluso el hombre. En el hombre pues ocasiona la enfermedad de Lyme, que se manifiesta como la principal manifestación es conocida como ojo de buey, porque van a ver como si fuera un ojo en el sitio de la inoculación, y luego hay una inflamación muy fuerte, y luego esta va expandiéndose en un diámetro, entonces como en forma circular. Entonces van a ver esta lesión, que es una imagen sacada de la CDC, porque está muy ilustrativa de cómo es el signo principal. Se dice que se requieren más o menos mínimo 24 horas para que una garrapata haya estado unida a uno, pero entonces uno va al campo, se infesta, no llega a la casa, se fija bien y duerme la garrapata, duerme uno, y la garrapata toda la noche se estuvo alimentando, te das cuenta al día siguiente y bueno, el tiempo ya fue suficiente para que haya habido infección. Claro, entre más tiempo tarde, la probabilidad es mayor, pero tampoco es de que se me subió la garrapata y ya me infecté, ¿no? Sí requiere hay un tiempo para que haya la salida y la colonización de la espiroqueta. Bueno, entonces esto es el ciclo de transmisión de la enfermedad de Lyme o de la Borrelia burgdorferi, causante de esta enfermedad. ¿Y cómo está la enfermedad de Lyme en México? Bueno, se ha estudiado, hay varios trabajos, sin embargo, yo preferí darles esta referencia porque este trabajo de Colunga Salas, él hizo una revisión de los trabajos que existen en México desde el 1939 al 2020, y encontró que en animales silvestres encontró 949 récords de 17 mamíferos positivos reportados infectados por Borrelia, y el estado donde con más casos fue Nuevo León. Hay acá también, bueno, aquí a medida que va siendo más claro, hay menos casos. Entonces, bueno, esto se entiende. ¿Por qué? Porque la distribución, recuerden que venía desde Estados Unidos, del norte hacia el sur. Bueno, en el caso de humanos, esto es para animales silvestres y también domésticos. Y en el caso de humanos, los casos también, el mayor número de casos reportados está en Nuevo León, Tamaulipas, o sea, en el noreste, donde también
bueno, hay mucha presencia de animales silvestres y bueno, también, como les decía, puede ser que esta gente se diagnosticó aquí, no se infectó aquí, no tiene nada, pero bueno, aquí ya esto nos dice que aquí el venado algo tiene que ver, pero también los reservorios, el ratoncito, ¿no? El ratón, el Peromyscus. Y que también la gente tenga actividades al aire libre, que se promueva esa actividad. Entonces ha habido 398 casos diagnosticados, la gran mayoría es Borrelia burgdorferi y Borrelia miyamotoi, que es la que produce la fiebre recurrente en menos frecuencia, 1, 2 o 3 casos, 5 casos de 398. Bueno, además de la enfermedad de Lyme, otra enfermedad que también es considerada emergente o transmitida por garrapatas es la babesiosis humana. La babesiosis humana es es producida por Babesia microti. Y otra vez el ratoncito, el Peromyscus, es considerado al menos hasta ahora el reservorio más común de Babesia microti. Esta babesia, si ustedes ya vieron en parasitología Babesia bovis o bigémina, el ciclo biológico es similar, pero en lugar de un bovino, pues tenemos a los ratoncitos, en lugar del bovino o en lugar del mamífero. Los animales tienen la babesia en sus glóbulos rojos y las garrapatas, al alimentarse de estos animales, se llevan el parásito o el protozoario, Babesia microti, a sus tejidos. Cuando ellas mudan, después de que se han alimentado, cuando ellas mudan, la babesia, que es infectante para otros mamíferos, es sobre todo el humano. Si se alimenta de perros o de otros animales, ahí se acaba el ciclo. Pero Babesia microti tiene predilección por humanos o por producirle enfermedad al hombre, y entonces hay una enfermedad parecida a una babesiosis en bovinos, con una fiebre muy alta, con una ictericia y con hospitalizaciones. No es una infección que haya gran cantidad de gente enferma, sin embargo, la gente que se enferma sí tiene signos muy severos. Bueno, es la misma situación, es gente que de alguna manera tuvo acceso o estuvo en contacto con garrapatas en parques, en lugares donde es prevalente esta enfermedad. Y bueno, en el caso de que que estas ninfas posteriormente se alimenten ya en estado adulto de los venados no son reservorios, y allí no sé, ellos no se infectan, o pueden estar positivos, pero ellos no se infectan. Los únicos que les produce enfermedad es al hombre. Bueno, eso es babesiosis humana por Babesia microti, y otra vez el mismo reservorio, ¿verdad? ¿Cómo está la babesiosis humana en México? Bueno, más o menos ya hay una referencia vieja, pero es la primera referencia. En 1976, el doctor Osorno, un investigador del INIFAP, encontró gente positiva de 101 muestras de personas. Encontró algunos casos que eran positivos por una técnica inmunológica, y luego de esas muestras, en tres personas, perdón, fueron su sangre tuvo muestras de sangre y la inoculó en ratones para hacer como un genodiagnóstico. Estos animales de laboratorios, por supuesto,
mostraron signos de la enfermedad, no mostraron signos de la enfermedad, sino que fueron, en sus frotis, fueron positivos a la babesia. Es una babesia muy pequeña, un poco difícil de verla en un frotis sanguíneo, pero bueno, en 3 de esas personas, pero la gente no tenía sintomatología. Es posible que era gente que había tenido ya la babesiosis crónica. Entonces, pero bueno, es el primer aislamiento. Y más recientemente, en el estado de Yucatán, el grupo del doctor Penichelara encontró, demostró el patógeno en 4 niños que contaron, que llegaron al hospital con fiebre, dolor de músculos, y fatiga de las articulaciones, y por PCR detectaron Babesia microti. Entonces, eso es prácticamente los 2 casos conocidos de babesiosis humana en México. Sin embargo, no se sabe cuál es el vector, al menos no se identificó, porque claro, la gente pues llega, o los niños estos llegaron, primero se sospechaba de algunas enfermedades virales como el Zika o el dengue, pero no. No se sabe cuál es la garrapata, el vector. Sin embargo, viendo la distribución del reservorio de babesio, del reservorio que es el ratoncito si se fijan, está desde todo Estados Unidos hasta el sur de México. Entonces, no se sabe si este reservorio, el Peromyscus leucopus, sea el mismo que haya estado presente ahí y que de ahí se haya pasado a la gente. Entonces, aquí hay un eslabón que hace falta y que es posible que, bueno, si alguien tiene interés en esto, es un tema de investigación, detectar el reservorio de babesiosis humana en México, que bueno, sabiendo que los Peromyscus son los reservorios naturales en Estados Unidos, pues y que se extiende hasta acá, pues haciendo pruebas moleculares se podría detectar estos reservorios, y posiblemente hay gente que a veces en el campo se infecta, tiene fiebres, simplemente no se hace el diagnóstico porque tampoco los médicos lo hacen, y porque también el diagnóstico, detectarlo en un frotis sanguíneo no es muy fácil porque son babesias muy pequeñas que solamente si se detectan en la fase aguda o hiperaguda, cuando están las fiebres muy altas, es cuando está el pico de la parasitemia alta y que se pudieran detectar en un frotis sanguíneo. Bueno, luego nos vamos a pasar a otra enfermedad que se llama anaplasmosis humana. También, si están estudiando veterinaria, posiblemente ya vieron que la anaplasmosis bovina es muy común en México, pero la anaplasmosis humana no. También es una de las enfermedades prevalentes, pero vean que aquí cómo se aumentan los hospedadores o los animales y el ser humano que pueden ser susceptibles de ser infectados. Es la misma garrapata, Ixodes scapularis, garrapata del venado o garrapata de patas negras, que es la que lo transmite. ¿Cómo lo transmite? Bueno, igualito que los 2 casos anteriores, los Peromyscus son los animales reservorios. Y claro, ya los he estado comentándoles desde hace rato los reservorios. Yo creo que todo el mundo sabe que en un reservorio no se enferma, ¿verdad? Entonces, este ratón ya vimos que está desde dónde está distribuido, y que además no es el único, se han mencionado otros, es el más común, pero también aquí el mapache, la ardilla gris, el zorro, pueden ser reservorios. Las larvas también se alimentan igual de sangre y se llevan el patógeno. Este patógeno, esta es una bacteria que se encuentra, en lugar de los eritrocitos, esta se encuentra en los glóbulos blancos, sobre todo en los neutrófilos. Entonces, esta no se va a encontrar en un extendido de sangre, no lo busquen en los glóbulos rojos, sino en los glóbulos blancos.
eso dificulta un poquito también más el diagnóstico, pero bueno. Y estos glóbulos blancos infectados, pues, se pasan, se quedan, el patógeno pasa después de la muda, continúa en la ninfa, y cuando la ninfa se alimenta ya en la siguiente fase, bueno, después de que ha mudado, se alimentará igual de otros animales, incluyendo el hombre. Incluso puede haber venados, aunque en menos cantidad. En equinos se ha estudiado bien la anaplasmosis, en ovejas. En esto, bueno, ya les comentaré, nosotros hemos hecho algunos trabajos en esto. Y bueno, aquí hay una cantidad de reservorios muy alta, o perdón, de huéspedes o de hospedadores que pueden ser susceptibles de ser infectados. Y en la siguiente fase, en la fase de adulto, el adulto también puede ser capaz de transmitirlo si llega a parasitar a los humanos. A los venados también, los venados pueden tener el parásito circulante, y podemos hacer estudios en ellos para detectar si ya están circulando o son reservorios de esta bacteria llamada Anaplasma phagocytophilum, o Rickettsia más bien. Bueno, el asunto con Anaplasma phagocytophilum es que es una enfermedad, el ciclo es corto. Aquí estos son unos experimentos que hicimos nosotros para ver cuánto tardaba la infección. Los animales, después de que la adquieren, llegan más o menos de 5 a 6 días cuando tienen una parasitemia muy alta, un pico, signos clínicos de fiebre, vean este animal como está aquí deprimido. Es en ese momento cuando las garrapatas, si se infestan con garrapatas, ellas pueden obtener el patógeno y transmitirlo a otros animales. Entonces, bueno, este es un método de PCR para detectar el patógeno. Se ve aquí que después de los 4 o 5 días se detecta. Después de los 12 días vuelven a ser negativos, ya el PCR no tiene la capacidad de detectarlo. Y cuando se puede detectar, estas son pequeñas mórulas, o sea, él produce como grupos que se van a encontrar en los glóbulos blancos, y eso se pueden detectar solamente en este tiempo, en el tiempo cuando hay más alta la parasitemia, que también el animal está con una fiebre, pues vean aquí, arriba de 38, 39 grados, y que incluso en esta fase es cuando puede ser incluso mortal. Bueno, los reservorios, como ya les decía, en Norteamérica, pues está bien determinado el ratoncito este de patas blancas, pero Mycus leucopus, tanto para Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi y Babesia microti. Entonces, creo que estas 3 enfermedades se pueden investigar al mismo tiempo. En el caso del venado cola blanca, me gustaría que quede bien claro que en él solamente las garrapatas adultas se alimentan, y bueno, es todo lo que él tiene que hacer. Pero no es la única garrapata que se puede alimentar del venado. También podemos tener las garrapatas Amblyomma, que es una garrapata que es muy común en toda América, en todo el continente americano. Y la Rhipicephalus micropulus, que es la garrapata del bovino. En esta grafiquita que está aquí, las barras, lo azul es la enfermedad de Lyme en comparación de lo amarillo, de lo verde, para anaplasmosis. Y este piquito acá amarillo es babesiosis en humanos. Entonces ustedes aquí se pueden dar una idea de qué tan importante es la sola enfermedad de Lyme. Pero vean también, estos son desde 2001 al 2013. Aquí se pueden dar cuenta cómo va una tendencia a incrementar. Entonces, estos incrementos, pues se habla mucho de la expansión del venado, se habla mucho de que el clima ha hecho que también estos animales se vayan más hacia el norte y también más hacia el sur. Entonces, esto es cambio climático, y pues ya después se verá. En el caso de Anaplasma phagocytophilum, en México se han hecho
algunos estudios para buscar los reservorios y se encontró que el perro, la zarigüeya, el Didelphis marsupialis y virginiana, el ratón Peromyscus mexicanos y la rata ratus se han encontrado como positivos. Este es un trabajo de Rogero Vázquez y de la doctora Aguilar Tipacamu, que está ahí con ustedes, y que, bueno, se han encontrado estos, la rata y el ratón como reservorio de Anaplasma phagocytophilum. En humanos se hicieron Sosa Gutiérrez hizo un trabajo con 1014 muestras de sangre analizadas por inmunofluorescencia y de ellas el 8.38% fue positivo a Anaplasma phagocytophilum, esto en datos de hospitales. Entonces, bueno, la enfermedad está presente, pero pues todavía no son muchos datos los que existen, son pocos estudios. Nos vamos a pasar a la garrapata del ganado bovino si aún hay tiempo, porque la garrapata del ganado bovino es un ciclo completamente distinto. Si ustedes se fijan, ella está aquí en el centro está el bovino, porque ustedes saben ya, o los que no sepan, esta garrapata del ganado bovino solamente se alimenta en un solo hospedador. Originalmente se sabía que era solo el bovino, sin embargo tiene otros hospedadores de los que puede alimentarse, pero desde que ella se sube en fase de larvita, aquí está la larvita hexápoda, ya no se baja, ahí mismo muda sobre el animal, se está alimentando, muda a ninfa, y esa ninfa muda a adulto, y todas las fases, se cambia de espacio nada más en el bovino para alimentarse, pero cae de manera repleta. En 21 días, de 21 a 24 días después de que subió la larvita, ya tenemos una garrapata repleta que ha caído y que está lista para ovipositar en un lugar protegido en la hojarasca, en un lugar protegido de los rayos del sol para evitar la desecación de los huevos. Pone sus 2.500, 3.000 huevos, de los cuales emergerán en un tiempo determinado, más o menos de 2 a 3 semanas, las larvitas que estarán listas para posteriormente subir a la vegetación y a infestar a otros animales. Entonces, este es un ciclo muy directo en un solo animal. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante esta garrapata? Bueno, originalmente se le llamaba Boophilus microplus porque significaba, bueno, amigo o asociado al bovino. Esta garrapata es una garrapata que no es originaria de América o del continente americano. Es igual que el ganado bovino. El ganado bovino sabemos que llegó de Europa a través de, bueno, aquí en Tuxpan, Veracruz, se dice que aquí llegó el primer embarque de ganado bovino que provenía ya de Cuba o de las islas del Caribe, donde había estado preadaptado o adaptado a las condiciones climatológicas, pero esto fue durante la conquista. Posterior a la conquista, que empezó la colonización y que los conquistadores trajeron animales del viejo continente para poblar sus nuevas propiedades, ¿no? que bueno, entonces estos animales empezaron a migrar hacia el norte y hacia el sur, y bueno, aquí serían los primeros asentamientos de bovinos, pero esos bovinos además venían infestados ya con garrapatas Boophilus microplus y más tarde Anulatus. Exactamente no se sabe cuándo, porque la microplus es de la India y la Anulatus es un poco más de una zona más seca, medio árida, del Medio Oriente, cerca de Irán, por allá. La cosa es que en México tenemos las dos, ¿sí? La microplus es todo esto amarillo, bueno, prácticamente todo esto es lo que está distribuida, y la Anulatus está en una zona más entre Nuevo León y Coahuila, y esta parte de aquí de Estados Unidos que todavía tienen ellos esta garrapata. Bueno, entonces les decía que llegó durante la conquista, cuando empezó a haber muchos casos de babesiosis, porque esta garrapata transmite la babesiosis y que es la enfermedad de las más severas en bovinos, ellos iniciaron una campaña para erradicarla en 1906. Imagínense, ya en esa época andaban haciendo sus campañas. Después de que se descubrió que la garrapata
Bophilis microplus transmitía babesiosis o babesia bigémina y bovis. Bueno, esta campaña duró de 1906 a 1943. ¿Y en qué consistió? Pues en baños intensivos o en tratamientos intensivos garrapaticidas con productos arsenicales, incluso se usó el DDT. Y sin embargo, en cierto tiempo, cuando ya estaba, esta es la zona que estaba infestada de garrapatas, vean, ahorita está libre. Esta zona, toda esta zona la fueron erradicando por etapas, pero llegó un momento en que vieron que, por ejemplo, en el estado de Florida todavía no se acababan las garrapatas, y entonces los ganaderos les dijeron que los venados tenían garrapatas. Entonces empezaron a muestrear los venados y se dieron cuenta que la Bophilis también se alimentaba y muy bien, y que podía cumplir todo su ciclo sobre el venado. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Pues se les ocurrió sacrificar a los venados. Y hay unas referencias que hablan de, bueno, de una devastación ecológica, pero con tal de eliminar las garrapatas, eliminaron muchísimos venados, sacrificaron muchísimos venados, y se dice que para 1943, cuando terminó la campaña, se habían sacrificado unos 20,000 venados. Esto está descrito por el doctor George en este artículo, si lo quieren, consultar. En México, bueno, ¿y qué pasó? Pues en realidad sí erradicaron, dejaron una zona, esta zona que está roja, la dejaron como una zona buffer para controlar, porque México pues no iba a erradicar las garrapatas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es una garrapata tropical, y entonces aquí pues ayudó un poco el clima, ¿no? Pero en México, con este clima que hay, con tanta temperatura y una humedad muy alta, de pronto es un poco más difícil. Y dejaron esta zona roja para control. Entonces México, si se fijan, está desde aquí hacia acá lleno de garrapatas, y aquí en esta zona pues hay, además de bovinos, pues hay venados. Entonces ahí es donde empieza el problema. La garrapata, otra vez, es muy importante. De acuerdo con la FAO, es la plaga del ganado más dañina en todo, no solo en México, en todos los países tropicales. Es muy importante en Brasil, en Argentina, en Colombia. Bueno, está distribuida hasta la Patagonia, y en Australia, por ejemplo, en Australia, en Asia. En Estados Unidos, pues cuando la prevención, por eso la prevención costó de 13.9 a 18.7 billones de dólares en la prevención solamente de las infestaciones. ¿Qué quiere decir? Que después de que se eliminó, pues ahora hay que prevenir que se reinfeste, y eso también cuesta. Pero ¿por qué es importante? Pues porque transmite la babesiosis bovina, piroplasmosis o fiebre de Texas, es lo mismo. Y es la enfermedad más devastadora de la ganadería bovina, pues de prácticamente toda la ganadería tropical del mundo. No se cuenta con vacunas contra la babesiosis, y toda la prevención se basa en el control de garrapatas. Entonces, si controlamos la garrapata, no tenemos babesia. El gran problema es que las garrapatas después se volvieron resistentes a los pesticidas, y entonces hay un problema de control también. Entonces, aunque se traten los animales, cada vez se requiere más acortar los tiempos de tratamiento, y eso incrementa los costos también de producción. Pero sobre todo, si ustedes han escuchado hablar de un programa que se llamaba Ganado Mejor, se trata de introducir razas mejoradas para aumentar la producción, y estas razas mejoradas generalmente se trata de ganado Bos Taurus, ganado europeo, Charolais, Beefmaster, todos estos animales que son genéticamente pues de mayor producción de carne. Sin embargo, son muy susceptibles a la infestación por garrapatas. ¿Por qué? Porque ellos no están adaptados, son de zonas donde no existe la garrapata Rhipicephalus microplus o Bophilis microplus, como se llamaba anteriormente. Una son la larvita infectada de babesia, porque además estas larvitas
adquieren la infección de babesia por vía transovárica. ¿Qué quiere decir? Que la garrapata se alimentó de un bovino infectado, produjo sus huevos y esos huevos están infectados y en forma transovárica infectó también a los huevitos. Entonces las larvas salieron infectadas de la babesia y esas larvas serán capaces de transmitirle babesia a un bovino que morirá en unos pocos días si no tiene defensa, si no está protegido, si no tiene anticuerpos. Y como no hay vacunas, bueno, y si era animales que venían de un programa de mejoramiento o destinado a mejorar ese hato, pues si es un ganado que no está preadaptado, generalmente la probabilidad de que se infecte es casi del 100% y la que muera pues es muy alta también. ¿Por qué? Porque no hay lo que se llama estabilidad enzótica, que ya después ese término se ve, lo verán cuando vean sus clases, en la clase de babesiosis específicamente. Bueno, y también de anaplasmosis, que es otra de las enfermedades. Y esta enfermedad, pues lo que ustedes van a ver es una ictericia, una coloración ictérica en las cerosas y una fiebre muy alta, en algunos casos como en la babesia bovis, signos nerviosos y mortalidad, también abortos. Entonces es una de las enfermedades más agresivas o más patógenas o de los organismos más patógenos para ganado que no tiene defensas, para naive, animales que no están adaptados a las infestaciones por garrapatas. Es decir, ganado europeo o ganado Bos taurus. El ganado Bos indicus o cebús o cebuinos pues son de la misma origen que las garrapatas. Por lo tanto, además de la condición de su cuerpo y de la adaptación, ellos tienen más resistencia, pero luego a la gente no le gustan los cebuinos. Entonces, bueno, todo queremos, pero pues es imposible a veces. Bueno, nos vamos un poquito con qué pasa, qué tiene que ver las vacas con los venados. Miren, aquí está una zona del noreste de México. Yo no sé si se alcanza a ver este anuncio donde dice hábitat del venado cola blanca. Y ustedes ven aquí el hábitat, ¿no? Si son biólogos y se dedican a la conservación, pues ya ven que este ya no es un hábitat, este es un paisaje que está ya todo cambiado. Aquí le encerré, vi por aquí una vaca, un bovino oscuro, y bueno, pues aquí están los signos del cambio de paisaje. Más adelante si continuamos por esa zona es una zona cerca de la frontera con Estados Unidos, Guerrero, Tamaulipas. Si luego ven aquí ustedes, pues ya un hato en un rancho de ganadería extensiva de ganado de carne, y luego un lugar donde tienen explotación de venados, un rancho cinegético, que también, bueno, son animales que ahora se les ha cambiado el hábitat. Yo aquí veía estos ramoneos que ya están prácticamente, quitaron todas las hojitas, porque estos venados se alimentan de las hojitas, ¿no? Bueno, entonces esas son tres imágenes para para ver la relación entre el ganado cola blanca y el ganado bovino. Cómo esto del ganado bovino ha cambiado todo. Pero bueno, es así. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, aquí les mencionaba la ganadería, los ranchos cinegéticos con explotaciones de venados. Sin embargo, en estos ranchos que nosotros visitamos, se empezaron a tener problemas de infestaciones por garrapatas, y también decían que posiblemente había también babesiosis. Hasta ahora no se ha comprobado que se enfermen de babesiosis. Sin embargo, estos animales, se han hecho estudios y se han encontrado que tienen anticuerpos contra babesia. Se han encontrado incluso ADN de babesia bigémina y bovis en diferentes hatos o en diferentes explotaciones del sur de Texas y del noreste de México. No se ha demostrado, como les decía, que sean reservorios de babesia. Hay
otros animales domésticos que pueden ser también hospedadores de garrapatas. Pueden ser los animales silvestres como los ovinos, equinos y perros, es decir, de la misma garrapata del bovino. Y en los ranchos cinegéticos podemos también encontrar otros animales silvestres, pero que son exóticos, como el gamo, como el nilgai, el ciervo rojo que les mencionaba hace rato y el búfalo de agua. Todos estos animales también son capaces de mantener y preservar el ciclo biológico de la garrapata del bovino. Entonces ese es el gran problema y ese es el link que yo quería que vieran, que cambiamos un ecosistema, introducimos nuevas especies, las garrapatas estarán ahí y requieren ellas de dónde alimentarse. Por ejemplo, es un ovino. Vean qué infestado está, un ovino infestado con la garrapata del bovino. Y esta oreja y esta parte de atrás de los venados son imágenes de estos animalitos cuando tuvimos oportunidad de mostrarlos y de comprobar que en efecto se trataba de las garrapatas del ganado bovino. También hicimos un estudio pequeño en Tamaulipas donde, bueno, hacer estudios con fauna silvestre es caro, entonces aquí contactamos los taxidermistas a los que les llegan las pieles frescas y esas pieles pues todavía tenían las garrapatas unidas, entonces hicimos un estudio pequeño donde encontramos que las pieles tenían garrapatas de 4 especies, la más común, que es esta barra amarilla, en el caso de los venados, era la Bophilis microplus o Rhipicephalus microplus. Hay otras como Amblyomma y 1 o 2 venados tuvieron Ixodes scapularis también. Entre más pegados al norte de Coahuila, entre Coahuila y la frontera con Estados Unidos, era Ixodes scapularis. Y en el caso del pecaride collar, la garrapata más común era la Amblyomma cayennense, que después cambió de nombre y ahora es Amblyomma mixtum. Y bueno, ya casi termino, para que no se desesperen. Este es lo que quería yo mencionar y hacer hincapié en el nilgai, que es un animal originario de la India. Y recuerdan que hace un momento les decía de dónde era la garrapata Bophilis microplus, es también de la India, de Asia. Este animal se dice que fue introducido a Estados Unidos con fines de cacería en 1920, que se trajeron 13 especímenes al sur de Texas y estos animales con el tiempo, bueno, se reprodujeron. Para 1992 ya se había estimado una población de 37,000 animales ferales, es decir, ya libres. Actualmente en el sur de Texas es el ungulado exótico más abundante. Es altamente invasivo, es un animal muy grande, puede vivir de 20 a 21 años. Los adultos por el tamaño no son fácilmente atacados por depredadores. Los jóvenes, los animales jóvenes sí. Sin embargo, este animal mantiene y dispersa la garrapata Rhipicephalus microplus y se han detectado también positivos a Babesia. Las hembras se desplazan unas 30 millas durante el verano. El problema de esta dispersión es que en esa zona donde eran libre de garrapatas que les mencioné del mapa, en esa zona andan estos animales y entonces se encuentran garrapatas en zonas donde se supone que eran libres. Pero bueno, pues este cambio que se introdujo por ellos mismos, pues produce las consecuencias muchos años después. En México tenemos estos antílopes. Se han registrado ya, hay como 2 o 3 artículos donde este artículo de Pérez Arteaga lo encontraron en Nuevo León, los han encontrado muertos, los han encontrado las huellas, hay animales ferales en este lado de la frontera. Entonces, puede ser que se hayan escapado de ranchos cinegéticos, también del lado mexicano, pero bueno, el asunto es que están ahí y que ellos son portadores de las garrapatas, que ellas se alimentan bien y que estando ellos presentes
pues los programas de control de garrapatas en bovinos pues no funcionan porque la garrapata estará ahí. Finalmente, ya creo que esta es la última. Hay otras enfermedades infecciosas de los venados que hay que considerar, como la tuberculosis, que todos sabemos es una zoonosis y que nos podemos infectar, o la gente que está en contacto con los animales silvestres al hacer necropsias, los cazadores que les da por abrir los animales. Estos son animales detectados con estos granulomas por tuberculosis en Michigan. Y en esos animales que nosotros pudimos trabajar en Tamaulipas, en colaboración con el doctor Hugo Barrios, también él y el grupo de un estudiante uno de sus estudiantes, identificaron por histopatología y PCR tuberculosis bovina en Tamaulipas. Esto está también publicado, aquí está la referencia. Hay otras enfermedades como la paratuberculosis, que no es zoonosis, la brucelosis, que sí es una zoonosis que nosotros sabemos que nos podemos contaminar con diferentes exudados, con manipulación, con ingestión incluso de productos, en el caso de los bovinos, de la leche mal cocida y eso, o mal de los quesos, no estériles, o la leche no estéril o no pasteurizada. Y el virus de la lengua azul, que tampoco se ha demostrado que sea zoonosis, pero bueno, son tal vez los patógenos más comunes que se encontrarán. Y bueno, el COVID no podría quedarse sin afectar también a los venados. Resulta que en la época de la pandemia, 1/3 de los venados cola blanca en Estados Unidos se infectaron, pero se infectaron a través del humano. La gente que estaba infectada y que siguió manipulando, pues infectó a los animales. Actualmente, un trabajo que se acaba de publicar para diciembre de este año, del año pasado, de 152 muestras analizadas por neutralización viral, encontraron el 40% positivas. Y otro ya con PCR de exudado igual que se hace el PCR para humanos, encontraron 35.8% de muestras positivas. Este es un trabajo importante que se publicó en Nature. Y bueno, se sabe ahora que estos venados excretan el virus y lo pueden transmitir entre ellos. ¿Cuál es la importancia? No les produce enfermedad. La importancia es que, bueno, el virus va mutando, como ustedes saben, y entonces la Organización Mundial de la Salud Animal recomienda que todas las personas que trabajan en fauna silvestre o que manipulan estos animales deben tomar las medidas de higiene, que no porque ya están trabajando con los animales no dejen de protegerse, que tienen que estar protegidos para prevenir que de ellos se infecten los animales y que aparezcan nuevas variantes. Entonces, pues esto es una situación que vamos a seguir escuchando más de los venados, porque, bueno, si las infecciones están detectadas en Estados Unidos y es el mismo venado, ¿por qué no pueden estar los venados de Laredo, de Nuevo Laredo, de Tamaulipas, de Nuevo León, donde hubo las actividades cinegéticas continuaron? Entonces, bueno, finalmente, bueno, ya para resumir, les menciono que la detección de patógenos en garrapatas y en animales silvestres representa una oportunidad para el estudio de las enfermedades con el fin de prevenir brotes, favorecer la conservación de especies y contribuir a una sola salud. Muchas gracias. Espero que haberles dejado muchas dudas y bueno, pues estoy abierta a sus comentarios, sus dudas y preguntas. Muchas gracias, doctora Consuelo. No sé si de nuestros asistentes tengan alguna pregunta. Si gustan levantar su mano, por favor, en la opción de reacciones. O si la doctora Gaby quisiera comentar algo, no sé si puede hacerlo desde donde está. ¿Me oyen? Sí, adelante. No, muchas gracias, Consuelo, por tu plática. Creo que es algo muy importante lo que mencionas. Y la pregunta que yo te haría es, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué estudios recomendarías para detectar precisamente el papel epidemiológico que estos animales están jugando? ¿Qué estudios?
Ajá. Yo, por ejemplo, yo sé que de antemano que esos estudios son muy caros y muchos de los estudios que se han hecho sobre todo en venados, en estos tipos de animales que se han hecho en Texas, pues se han utilizado métodos muy sofisticados para tomar las muestras de colecta o de sujeción, incluso con avionetas. Y bueno, entonces, por eso yo digo utilizar las garrapatas. ¿Por qué? Porque en el caso de las garrapatas, pues no tenemos que tomar, no tenemos que manipular a los animales. El trabajo, por ejemplo, el de los taxidermistas, es un trabajo que realmente no nos tocaba, no nos costaba invertir nada, porque los taxidermistas, a ellos les llegan las pieles frescas, el asunto es de contactarlos. Y por ejemplo, todavía están las garrapatas unidas a las pieles, entonces ahí podemos, como un estudio preliminar, tomar las garrapatas, identificarlas, incluso tomar una muestra de piel, hacer PCR de piel de la zona donde estaba la garrapata adherida. Esa es una idea, por ejemplo. En el caso de cuando se están tratando de animales que están libres, ¿no? En el caso de algunos ranchos como este de la fotografía, donde ya tienen un cierto tipo de control, ellos vitaminan, suplementan, porque claro, estos animales cuando ellos están alimentando libremente, pues tienen libre acceso de la hierba, ¿no? Aquí hay que tener el suplemento y a veces ellos los vitaminan y hacen un tipo ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, los sedan para poderlos vitaminar o poderles tomar una muestra. En ese momento, bueno, se pueden tomar muestras, porque si nosotros lo hacemos nosotros mismos con un proyecto, bueno, cuando pone uno la cantidad de dinero que se requiere para hacer los estudios es alto. Pero bueno, hay ranchos cinegéticos que pueden, o productores que les interesa saber cómo está su ganado, porque por ejemplo en el caso de tuberculosis es importante, porque imagínense, no sé si haya una norma que diga que sus venados son libres de tuberculosis, porque si no existe, imagínense los ¿cómo se llaman? Los cazadores que van, pues les interesa también que esos animales estén negativos. Iba a comentar precisamente, y se me pasó, que estos casos de tuberculosis que se detectaron en Michigan fue porque andaban había un grupo grande de biólogos y de gente que se dedica a los animales silvestres, fueron a tomar muestras y de ellos 3 o 4 chicos se infectaron de tuberculosis. Pues resulta que entonces se infectaron cuando anduvieron tomando las muestras de los venados. Entonces fue por ello que llegaron a investigar la tuberculosis y se dieron cuenta que, bueno, Estados Unidos es libre de tuberculosis en bovinos, pero en fauna silvestre está positiva, sobre todo ahí en Michigan y en esa zona. Entonces, yo creo que en México hay cosas que se pueden hacer para iniciar con cantidades pequeñas. Empezar por garrapatas, por ejemplo, se me ocurre. ¿Por qué? Porque en la garrapata podemos detectar sangre, podemos detectar la misma garrapata, ver si es vector o no es. Entonces, bueno, y por ejemplo, en el caso de los reservorios, yo creo que es muy importante los reservorios, el trabajo que ustedes hicieron, que lo consulté, que eran ratoncitos de una zona como eso se llama como peridoméstico, no eran silvestres, ¿verdad, Gaby? Sí, Chalo, eran silvestres que estaban muy cerca de unidades de producción. Sí, que de las unidades. Bueno, las trampas, por ejemplo, en roedores, pues sería importante las trampas, pero además de muestrear a los roedores, tomar muestra de sangre del roedor y tomar garrapatas del roedor, de los roedores, si es que tienen, ¿no? Entonces ahí nos da una información grande. Pues eso se me ocurre para
para comenzar. No sé qué más. Seguramente habrá muchas ideas, pero luego ya de ponerlas al papel y llevarlas a la práctica es difícil porque pues son animales que podemos, que no siempre podemos tener acceso a las muestras. Muchas gracias, Che. Gracias. Gracias, Norma. Gracias, Gaby. Sí, efectivamente es muy difícil trabajar con fauna silvestre, estar revisando la parte de enfermedades, como usted lo dice, la doctora, es caro, ¿no? Nosotros también trabajamos con parásitos en fauna silvestre, principalmente mesocarnívoros. Yo he trabajado con zorra gris, con coyote, con zorrillo, ¿no? Y sí, esa parte de las garrapatas, de hecho, en fauna silvestre, por lo menos acá en la zona metropolitana de Querétaro, que es donde estamos trabajando, no es tan común. De hecho, solamente tengo un registro de garrapata en zorra gris, de Ixodes, para la parte sur de la ciudad, y tenemos registros también de otras garrapatas en mefitis, en zorrillo, pero de ese en particular no lo pudimos colectar. La vimos, pero estaba aquí, ¿no? Anclada cerca del párpado, y fue muy difícil tratamos de manipularla para desprenderla, pero no fue posible. El animal estaba reaccionando a la molestia, pese a que lo teníamos anestesiado, ¿no? Porque también esa es la otra, necesitamos trabajar con esta fauna anestesiado y con las condiciones de bioseguridad que usted menciona también, porque obviamente corremos el riesgo de pescar algo, ¿no? En este caso. Entonces sí, claro, en carnívoros también es peligroso. Sí. A ver, la rabia, por ejemplo, es un asunto que sí, se debe considerar, y pues no podemos, si tenemos estudiantes, pues no se pueden exponer a eso, ¿no? Así entonces, sí, es distinto. Entonces habría que ver, por ejemplo, me viene a la mente el asunto de, en el caso de garrapatas, de muestrear las praderas o hacer transectos y tomar muestras de las fases de vida libre. Eso es posible, porque en la fase de vida libre, que es la garrapata que acaba de mudar y que anda buscando un hospedador, pues eso se puede hacer la colecta a través del método de la franela, ¿no? Arrastrar una franela y buscar las garrapatas. Ahí podemos ver, por ejemplo, estudios de dinámica poblacional, y ya con el conocimiento previo de qué garrapatas infestan a qué hospedadores, bueno, tenemos, y también sabiendo en qué zona estamos, pues nos da una información importante sin necesidad de manipular animales. Esa es una, que se pueden hacer estudios durante grandes periodos, largos periodos, 1 año, 2 años, 3 años, y sale información relevante que no se ha hecho en México o que no se ha hecho en todas las zonas. Son pocos los trabajos de ecología de garrapatas. Se hicieron trabajos muy interesantes de ecología de garrapatas de bovinos, pero hace ya muchos años por gente del CENAPA, pero pues esto obviamente ya no es la misma situación, ha cambiado mucho el clima, ha cambiado todo. Entonces, por ejemplo, no sabía yo que había tantos animales exóticos. Ha habido el cambio en el paisaje, el cambio en el uso del suelo, todo eso es muy distinto a hace 30, incluso a cuando yo estudiaba la carrera de veterinaria. Eso cambió. Entonces, creo yo que hay mucho trabajo que hacer, hay muchas ideas para los tesistas. Y bueno, pues es lo que único que necesitamos son ganas de parte de los muchachos. Ganas, tiempo y un poquito dinero. Así es. Sí, claro. Así es. Pues muchas gracias, doctora Consuelo. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario. Ya estamos un poquito avanzados en el tiempo. En caso de que sí, bueno, les pediría nada más que nos las compartieran o los subieran a la página de Facebook asociado al video, y nosotros se los compartimos a la doctora Consuelo y para poder hacer la triangulación en este caso. Les agradecemos a todos su asistencia. Esperemos que el objetivo de estos seminarios es eso, establecer este punto de contacto con los investigadores y con los
interesados, con los alumnos interesados o con los asistentes interesados en estos temas para que podamos trabajar. Hay mucho que hacer en estas líneas y realmente lo que necesitamos son manos para poder trabajar y poder generar más información con respecto a estos temas. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente, doctora, y seguimos Gracias en a ustedes. contacto y con esto terminaríamos el seminario del día de hoy. Gracias a todos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego.